Ok. Estamos hablando de los tomas generales. Recuerden, este es que yo le llamo así. Tomas generales para mí son todos aquellos tomas que están diseminados en toda la casa, en la residencia, pero que no siempre son utilizados al mismo tiempo. Por ejemplo, los del baño, que hablábamos del cuarto de Albita. Aunque hayan dos tomas ahí, no quiere decir que se están ocupando, es por cualquier cosita, pero siempre se toman en cuenta. Entonces, colocamos entre 8 a 10 tomas por circuito y eso también depende de aquello que les dije de la distancia que hay entre el centro de carga y el último toma. Si ya la distancia es muy grande y hay muchos tomas antes del último, en ocasiones los últimos tomas no funcionan cuando los primeros no están funcionando, están dándole servicio a algo. Entonces lo que se hace es que se corta el circuito y se alimentan los últimos con otra línea. ¿Cuántas tomas podrán haber en toda la casa de ese tipo? ¿Qué sé yo? Pónganle que hayan 5 o 6 cuartos. Y dijimos 5 tomas más los 2 del baño. Básicamente estamos hablando de un circuito por, por cuarto. Más los jardines, el garaje, las salas, los cuartos de servicio. Cualquier cuestión, yo dije, en este caso, que podían haber alrededor de 6 circuitos, pero les aseguro que hay más. En esas residencias tan enormes, hay más circuitos. Si se fijan, aquí podemos ir viendo un poquito lo que es el concepto este de balanceo de carga. El concepto de balanceo de carga dice, no sé si quieren escribirlo ya porque lo vamos a utilizar mucho en los problemas, muchísimo. Copien ahí mejor, balanceo de carga. Es la distribución equitativa de la corriente consumida por las cargas entre las líneas vivas. Entonces, si se fijan aquí, eso es lo que básicamente se hizo con este montón de tomas generales. Por ejemplo, el primer circuito se conecta a la línea 1. Entonces, esta energía que consumen todos los aparatos que estén conectados aquí, la va a entregar la línea 1. Luego, el siguiente circuito se conecta en la línea 2. Toda la energía que consuman estos aparatos aquí la va a entregar la línea 2. Luego el tercer circuito iría de nuevo a la línea 1 y así sucesivamente hasta terminarlo. Esto de manera teórica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya hacemos la instalación y la gente, por decirles así, ya está viviendo ahí, o en la industria ya se está trabajando, o en el comercio ya se está trabajando, la distribución que hagan las personas de los aparatos que van a estar utilizando, esa es básicamente la que nos va a decir cómo está distribuida la carga. Tal vez, no sé, pero tal vez alguno de ustedes tenga la oportunidad de tener ahí cerquita por su casa algún medidor. Hay medidores viejísimos, en los pueblos se dan que hay medidores viejísimos que todavía están instalados en una tabla. Esos medidores viejos cuadrados. Luego están los medidores de las agujas, los normales,
Ahí no pueden leer, cuesta un poquito entenderle a eso, pero es un poquito, no es más tedioso que dificultad. Y ahora pues se da que los medidores son electrónicos, que tienen una pantalla digital. En esa pantalla digital, si tienen la oportunidad, vayan a ver unos y van a ver que ahí les está diciendo cuánta potencia consume, qué voltaje hay, qué corriente hay en la línea 1, qué corriente hay en la línea 2. Entonces, ahí se está midiendo. Por ejemplo, a veces, yo me he fijado muy bien en el circuito que tengo aquí en el medidor de la casa, que hay una línea que consume más, que entrega más corriente que la otra. Entonces, yo tendría que identificar cuál es esa línea que está entregando más corriente para de nuevo balancear en mi centro de carga los aparatos que yo tengo conectados ahí y empezar a mover un breaker para un lado y un breaker para otro para de esa manera lograr que que las líneas vivas entreguen lo más equitativamente las corrientes consumidas por las cargas. Pero el otro día que me puse en la mañanita fue que estábamos metiendo un material con unos muchachos. Ahí estaba cerquita del medidor y me puse a verlo, pero no había nadie en la casa. Y incluso yo estaba trabajando con los muchachos y miré que siempre una línea consumía más, entregaba más que la otra. Entonces ya me vine a ver yo a la casa a ver si es que tenía encendido algo y no me había dado cuenta. No había nada encendido, incluso los focos estaban encendidos. Apagados, perdón. Todo en la casa estaba apagado. Entonces, ya dije yo, pues lo único que puede ser que me esté consumiendo alguna cierta cantidad de energía extra que la otra, podría ser la refrigeradora. Porque la refrigeradora no es que trabaja siempre, pero es la única que me podría estar consumiendo en algún momento un poquito más de energía que la otra porque todo estaba apagado. Pero ojo, el que todo esté apagado no quiere decir que no esté consumiendo energía. En ese aspecto lo vamos a dejar muy claro porque casi todos los aparatitos que nosotros tenemos en la casa tienen un transformador. Y ese transformador, cuando nosotros tenemos conectado el aparato, aunque no esté encendido, él está consumiendo una pequeña cantidad de energía. No es enorme, no es grande, pero sí la consume. De ahí que le dicen a usted, por ejemplo, que cuando va a salir de su casa y va a hacer algún viaje grande, largo, que desconecte todo o baje todos los breakers, que es básicamente lo mismo. O usted tiene, por ejemplo, en su casa, aunque todo esté apagado, pero tiene de esos aparatitos que tienen una pantallita digital, esa pantallita siempre está consumiendo energía porque tiene las lucitas encendidas. Siempre está consumiendo un poquito, no es mucho, una papada, pero al final cuenta. Porque son las 24 horas del día, los 30 días del mes. Entonces, al final, representa una pequeña cantidad en su cuenta de energía eléctrica. Entonces, esto del balanceo es muy importante porque así nosotros no saturamos una línea. Imagínense que los 6 circuitos estos hayamos decidido ponerlo en la línea 1 y nada en la línea 2. Entonces estaríamos saturando de trabajo la línea 1 y la línea 2. No, esta al final tendría sus problemas porque ella estaría trabajando mucho más que esta. Por eso del balanceo de carga. Y ya a niveles macro de la ENE, esto ayuda muchísimo. En mi casa existe otra circunstancia que tal vez ustedes la tienen, pero en mi casa, por ejemplo, la calle, mi casa, de la calle, donde llego yo a mi casa, donde inicia mi casa realmente, está como a 35, 40 metros de la calle. Tengo una calle privada hacia mi casa. Como les digo, vivo en una aldea. Entonces,
decidí ponerlo en lo más alto por la vista que tenía el lugar. Entonces, ¿qué pasa? Ya es una consulta, una pregunta que les hago a ustedes. ¿Qué pasa con la distancia que hay desde la calle hasta mi casa? Ya tienen suficientes conceptos como para decirme qué pasa con la distancia que hay desde la calle hasta mi casa. Tiene un deterioro de energía, una pérdida de energía, perdón. Ajá, hay una pérdida de energía, correcto. Hay una pérdida de energía. O sea, la distancia es grande. Entonces, para que yo pueda traer la energía desde el medidor hasta el centro de carga, ya hay una pérdida de energía. Ahí se está consumiendo energía. Ese es otro de los por qué puede ser que yo consuma un poquito más de energía, porque solo esa distancia que hay que recorrer desde el medidor hasta mi casa, ahí hay pérdida de energía, pero para la ENE no es una pérdida de energía. ¿Por qué? Porque la energía está pasando a través del medidor y el medidor la está detectando. Entonces el medidor ya la está cobrando. Para la ENE no es pérdida o para EH no es pérdida de energía porque ya la está cobrando. La pérdida de energía es para mí, porque tengo que recorrer toda esa distancia para poderla llevar a la casa y ya la ENE me la está cobrando toda esa pérdida que tengo ahí. Y esas son, de nuevo, las 24 horas del día, los 30 días del mes. Entonces ahí me está cobrando eso. Para lograr que eso se reduzca, lo que hacemos es que ponemos conductores más gruesos. Entre más grueso es el conductor, menor resistencia o menor oposición pone al paso de la corriente, menor pérdida hay. Pero el cable es mucho más grueso. Ese cable que yo puse aquí en la casa, si no mal recuerdo, es un 0. No, número 2 creo. Número 2 o un 0. Creo que es número 2. Pero es increíblemente caro. Si no mal recuerdo, el rollo en aquellos tiempos, hace como 8 años, me costó alrededor de 12,000 lempiras. El rollo traía 100 metros. Tuve que comprar el rollo. Me imagino ahorita, mínimo, de andar alrededor de unos 15,000, 18,000 lempiras. Entonces, ese cable se pone grueso para evitar esa cuestión y para evitar que desde el medidor al centro de carga, que son casi 40 metros, no se fuera a caer el voltaje. Porque si no, entonces ya no trabajaría nada en mi casa. Entonces, estas son razones para las cuales uno ir tomando decisiones al respecto de dónde también ubicar la cuestión. Pero el hecho de que no esté en mi casa a la orilla de la calle, ya me da un sentido más de privacidad, ¿no? Porque está lejos de la calle. Entonces, no cualquiera va a estarse arrimando a la ventana para ver qué es lo que hay adentro. Eso con los tomas generales. Yo cuando diseñaba, hace muchos años ya no diseño, ya no me salen trabajos. Cuando diseñaba comenzaba por estas cuestiones, porque simple y sencillamente a la hora de diseñar, irlos poniendo en el circuito, perdón, en los planos, se me carga mucho en los planos. Ya se me va llenando, se me va llenando y se me va llenando. Entonces, como eran el montón de tomas, se me hacía para mí más fácil ir viendo dónde ponerlos. Por ejemplo, en los cuartos, cuando uno entra a los cuartos, ya sabemos que está la entrada al cuarto, que está la puerta, que está el interruptor, y entonces uno empieza a ver dónde poner los tomas. Generalmente, ¿dónde pongo yo tomas? Abajo de la ventana, porque generalmente hasta que uno ya está ubicado en el cuarto, uno se fija que si pone el televisor al frente de la ventana, el reflejo de la luz solar no nos permite ver bien televisión, ¿no? Entonces, generalmente pongo debajo de las ventanas porque ahí es donde ya al momento de estar ubicado, uno puede colocar su televisor.
Y así va uno tomando decisiones al respecto. Luego de los tomas generales, que son la inmensa cantidad de tomas que hay en la casa, yo comienzo por aquellos tomas que consumen mayor cantidad de energía en la casa, porque así comienzo a hacer el balanceo de carga. Entonces, lo primero que hago es poner el toma de la estufa y como ven aquí nada más está conectado, nada más, porque si hay algo más conectado aquí en la estufa, puede causarme daño en el otro aparato cuando ocurre una falla en la estufa. Y las fallas en la estufa, pues, pueden darse continuamente. El solo hecho de que una resistencia de estas que son de espiral se queme, ya es una falla. Y cuando se da esa falla, produce una corriente superior a la que está pidiendo el toma, el aparato, y esa corriente puede irse a través del otro aparatito que tengo ahí. Como ejemplo, les puedo poner que el otro día aquí esto fue hace como año y medio, no, antes de la pandemia fue, que una amiga, la novia de un muchacho de los que me ayuda aquí siempre en la casa, estaba presentándole fallas en la casa. Me vino a decir que por ratos las cosas funcionaban, por ratos no, que a veces hasta sonaba una cosa, pero no detectaban dónde era. Ya les fui a ver la cuestión, muy humildes ellos. Y ya detecté que el cableado que tenían ahí, pues como todo se mira, era un desorden completo. Ya me imaginé que el balanceo de carga no existía. Ya les dije que encendieran todo lo que pudiesen encender. Ya estaba yo ahí listo a la par del centro de carga a ver si los breakers no se disparaban o yo miraba chispas por algún lugar. Y ya incluso encendieron la estufa y todo porque tenían una estufa grande. Tienen una estufa grande. Y en efecto ya empecé a oír que algo sonaba, que algo chillaba. Pero ya miré que no era en la casa, sino que era en el medidor que estaba exactamente atrás pues en la entrada de la casa. Y por ahí atrásito pues solo estaba el centro de carga. Atrás del centro de carga estaba el medidor. Entonces ya me fui para afuera y ya le puse el oído al medidor y ya detecté que ahí era donde sonaba. Entonces ya quité el medidor y en una de las entradas que tienen las líneas vivas ahí estaba increíblemente tostado. No sé si estaba increíblemente tostado por lo viejo que era o por el mal balanceo que había en la casa. Porque ahí ni siquiera no tienen ducha. Como les digo, son bien humildes, entonces se bañan con agua helada. Y aquí es perro eso, quiera Dios. A mí hasta las muelas me duelen cuando me baño así. Tuve que quitar la base, bajar una piececita que había de la base, porque le dije que no tenía que comprar toda la base, solo una piececita la que se había tostado. Ya cambiamos la piececita y ya hicimos el balanceo de carga. Ya me puse con el muchacho y el hijo de la señora a estar balanceando esto. Y eso fue hace como les digo, antes de la pandemia, creo que ya 3 años. Y ellos nunca más han vuelto a tener problemas, pero porque se hizo el balanceo. Aquí en la estufa, que es el aparato que consume más energía dentro de la casa. Lástima, no tengo el recibo a mano, pero en el recibo de luz de la casa, búsquenlo y van a ver que ahí hay una orientación de más o menos cuál es el consumo de energía diario que nosotros tenemos por los principales aparatos que tenemos en la casa. Ahí le dicen más o menos de cuántas horas es que nosotros utilizamos esos aparatos como un promedio, ¿no? Y de más o menos cuál es el consumo de energía eléctrica por aparato.
Búsquense los recibos y van a ver que, los recibos del ENE, y van a ver que ahí más o menos les dice. Pues este aparato de la estufa, en ocasiones, o la gran mayoría, las estufas normales, utilizan las dos líneas vivas y el neutro. Ahora que ya trabajo mucho en esto de que les digo que reparo esos aparatos, me he fijado que casi todos ya son hornillas 220. Las que son muy viejas, algunas son 110, hornillas 110, pero ahora ya me he fijado que casi todas son 220. Las hornillas son 220. Pero si se han fijado en las nuevas estufas, algunas tienen una cuestión digital ahí, una ventanita digital que les da el reloj o también les controla el horno. En algunas estufas, esa pantallita digital no solo les da reloj, sino que también les controla el horno. Eso es en aquellas estufas que solamente tienen 4 perillas, que son las 4 perillas controlan las hornillas de donde nosotros cocinamos normalmente y la pantallita digital nos controla el horno. A través de la pantallita digital nosotros le damos la información que queremos al horno para que él pueda trabajar. Esa pantallita sí trabaja con 110. Entonces por eso se utiliza el neutro. Antes, en las viejas que les digo, se utilizaba el neutro porque las hornillas trabajaban con 110 voltios. Entonces, algunas trabajan con 110 y otras trabajaban con 220. Entonces, donde se utiliza el neutro es cuando ellas trabajan con 110. No sé, fíjense que la verdad, no sé. No, sí, trabajan con 220. Los hornos trabajan con 220. No, la verdad no sé. Tendría que averiguar bien. Porque nunca he tenido una estufa que tenga que repararle el horno. Jamás. De todas las que he vendido, nunca he tenido una estufa que tenga que repararle el horno, pues porque simple y sencillamente el horno trabaja muy poco. No sé, pero en mi caso yo el horno solo lo utilizo en Navidad. ¿Qué significa? Que él puede utilizar unos 2 o 3 veces al año. Entonces se daña muy poco. Entonces por eso del neutro se lleva, aunque las hornillas sean 220, el neutro se lleva porque en aquellas que ¿cómo se llama? Que el horno se controla a través de la pantallita digital, pues la pantallita digital sí necesita 110. La verdad, como les digo, nunca he reparado un horno, entonces no sé. Tengo 2 ahí que estoy trabajándolas, ya me voy a ir a ver más tardecito y ahí les digo el lunes cómo trabaja el horno. En la estufa, hay mucha gente que utiliza un término erróneo ahí, dice que la estufa es trifásica. Eso está mal, muy mal dicho. Trifásico significa, como ya les he dicho, 3 voltajes. Y nosotros en la estufa solo hay un voltaje. Ya vamos a ver que aunque aquí tengamos 220, entre las dos líneas vivas tengamos 220 y entre una línea viva y el neutro 110 y entre la otra línea viva y el neutro 110, que pareciese que hay 3 voltajes, no es así. Ahí básicamente existe un solo voltaje. Vamos a ver después por qué es que pareciese que hay, pero no. La gente le llama trifásico. Esto no es trifásico. Esto es trifilar. Trifilar, que trifilar significa 3 hilos. Entonces, 1, 2 y 3 hilos. Con 3 hilos se alimenta el aparato, pero no es que tiene 3 voltajes. Y generalmente, estas 3 rayitas aquí que ponemos es porque las 2 líneas laterales representan las 2 líneas vivas. Siempre están conectadas en las 2 líneas laterales la línea viva y al centro está conectado el neutro. Siempre es así. Se pone el circuito 7 y 8. ¿Por qué?
porque nosotros siempre protegemos la línea viva. Siempre hay un breaker para cada línea viva. Porque si hay falla en la estufa, en las hornillas, como las hornillas se alimentan con 220, las dos líneas se disparan para evitar problemas. Y si hay falla entre esta línea viva y el neutro, entonces también se dispara esta, o entre el neutro y esta, pues también se dispara. Entonces por eso se le pone circuito 7 y 8, porque hay un breaker por cada línea viva. En los tomas generales, si se fijan, dice circuito 1, 2 y 6. ¿Pero por qué? Porque en estas solo va una línea viva a cada circuito. Entonces solo hay un breaker por circuito. Porque si son 110 todos, solo se pone breaker a la línea viva. En este caso, que la estufa necesita las dos líneas vivas, entonces lleva breaker por cada línea. El otro toma con el que trabajo es el toma de las cocinas, porque en la cocina, pues se necesitan de muchos aparatitos, de muchos aparatitos ahí en la cocina que lo mejor es poner un solo circuito de tomas para toda la cocina para evitar que estos aparatitos que nosotros utilizamos ahí me puedan causar interferencia con los aparatos electrónicos que tenemos en el resto de la casa. Pero en la cocina nosotros tenemos aparatos que utilizan motor. Por ejemplo, la licuadora o la batidora son dos aparatitos que utilizan, ¿cómo se llama? Motor. Aunque el motor es bien pequeño, que nosotros somos capaces de darle vuelta con un dedo y no es que hacemos esfuerzo, sino que fácilmente estamos dándole vuelta ahí. Vamos a ver este nuevo concepto. Todo motor, absolutamente todo motor, por muy pequeño que sea, a la hora de trabajar, él genera una corriente que le llamamos corriente parásita. Esa corriente parásita se regresa al sistema. No está ahí en el motor, sino que se regresa al sistema, al centro de carga. Y en el centro de carga se podría fluir a través de los aparatos electrónicos que nosotros tenemos ahí. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero eso es lo más fácil que se me ocurre explicarles, que si en ocasiones su mamá está utilizando la licuadora, que es lo más general, y nosotros estamos viendo tele en la sala, que por lo general el tele está, que en la sala está a la par de la cocina, y antes se estilaba que como están a la par la cocina y la sala, el circuito de tomas era el mismo, porque estaban cerquita. Entonces lo más fácil es, a lo que está más cerca, pues alimentarlo del mismo circuito. Pues cuando mamá encendía la licuadora y nosotros mirábamos tele en la casa, empezaba a ponerse, a presentar falla el video del televisor. Y eso era cuando mi mamá utilizaba la licuadora. Otro aparatito que nos causa interferencia, pero ya no es porque tiene un motor, sino porque genera unas ondas ahí, es el micro. El micro genera ondas de ultra alta frecuencia. El micro lo que hace es generar esas frecuencias que pasan a través de los alimentos que nosotros tenemos ahí. Al pasar esas frecuencias, esas ondas de sonido a través del elemento, hace que las partículas vibren entre sí. Y al vibrar entre sí, hay fricción, y al haber fricción, hay calor. Nosotros no lo detectamos. Definitivamente que no lo detectamos. Nosotros no vemos que si metemos un pan o una tortilla ahí para calentarla, no vemos que la tortilla se mueve. Pero las partículas entre sí se están moviendo increíblemente a una velocidad increíble, que el movimiento entre ellas provoca fricción y la fricción provoca calor. Ahí no se genera calor. En la estufa es diferente.
La estufa, por eso llamamos a los calentadores, los llamamos resistencia. ¿Por qué? Porque están compuestos de una resistencia que se opone al paso de la corriente y por las características propias de la resistencia, al oponerse al paso de la corriente genera calor. Pero esa ya es una propiedad del elemento del cual están construidas las resistencias. En el micro no, en el micro lo que está es ese aparatito que se llama magnetrón, que genera esas frecuencias, esas ondas de sonido a alta frecuencia y provoca la vibración en las partículas. Por eso los alimentos, metan ustedes, si quieren probar esto, metan un pan blanco a un micro, pónganlo unos 2 minutos, qué sé yo creo que la primera vez que hice eso, que la primera vez que compré un micro, y metí unos panes ahí porque quería tostarlos. Cuando ya los saqué por fuera, los panes, en efecto, bien tostaditos, miraban bien ricos para comerlos, pero cuando ya los partí, por en medio estaban quemados. ¿Por qué se quemaron? Pregunta de nuevo, ¿por qué se quemaron en el centro y afuera estaban tostaditos? Vamos. Ya es más que todo de razonamiento. Ya no tiene que ver con electricidad. Es porque las partículas pasan a través de el pan. ¿Es por Y qué, no dijo? solo, o sea, las partículas pasan a través del pan y no solo se quedan en la superficie. No, las partículas no pasan a través. El pan lo constituyen las partículas, hijo. Tal vez no se expresó bien. Ok, las ondas de energía, perdón. Ajá, las ondas, ajá, Sí, correcto, pero las ondas pasan a través del pan, en eso estamos de acuerdo. A través del pan, pero ¿por qué se quema el pan adentro y afuera no? Vamos, hipótesis. Por si se me olvida, cuando termine esta sesión, ahí termina la clase, ¿va? Y cuando termine la sesión, les voy a enviar una foto al chat del cuadro de notas para que ya sepan cómo está. El lunes, para aquellos que quieran revisar su examen, pues nos vamos a poner de acuerdo cómo hacer para revisarlos, porque la única manera que se me ocurre pues es que le tome fotos al examen y en la pantalla pues mostrárselos para ver qué es lo que está ocurriendo. Pero desde ahorita les aclaro, las notas son horribles. Y estamos hablando de 3, 5, 4, 11. Allá a lo largo un 60, un 50. Bien, el por qué se queman estas cositas, los panes por dentro o el alimento se quema por dentro, hablemos del alimento, no por fuera, es porque simple y sencillamente pues dentro ¿cómo se llama? Del alimento que nosotros metemos, pues hay mayor concentración de partículas. Al haber mayor concentración de partículas, pues mayor fricción, mayor calor. Ahí adentro se concentra el calor, no sale afuera, no sale con tanta facilidad hacia afuera, y por eso es que se quema. Pero el micro sí consume energía. El micro anda alrededor de una hornilla normal. Pues la energía que consume ese magnetrón y el transformador, que son los dos que trabajan más. Aunque ahí, si se han fijado, a veces ustedes oyen trabajar una ventiladora, pero es una ventiladora pequeñísima. El motor es pequeñito, las aspas sí tienen un tamaño considerable, pero el motorcito no consume la gran cantidad de energía. Ahí en la cocina está la refrigeradora. De nuevo, esa refrigeradora podrá consumir la gran cantidad de energía o no. Sí. Peor las refrigeradoras grandes de ahora, que si se fijan el espacio que tiene para congelar es mucho mayor
que el de las refrigeradoras anteriores, por lo tanto consume más energía. Solamente que pues los aparatos de ahora son mucho más eficientes que los aparatos anteriores. En relación al consumo de energía eléctrica. Pero para mí los aparatos de antes son mucho mejores que los aparatos de ahora. A mí me da, no sé qué tanta cuestión, esas refrigeradoras enormes que son muy ineficientes en cuanto a la cuestión de reparación. Ya se va a terminar esto, recuerden, nos conectamos hasta el lunes otra vez. En la cocina existen aparatos que nos ayudan a consumir menos energía eléctrica de la que consumiríamos si utilizamos solo la estufa. Esos aparatos, ¿para qué? Nos van a ayudar enormemente a reducir el consumo de energía eléctrica dependiendo de la manera en que nosotros cocinamos. Uno de los aparatitos que considero nos ayuda mucho es la